Hola, soy Cristina Frío del Valle y hoy vamos a trabajar subespacios vectoriales. Subespacios vectoriales, sea V un espacio vectorial y W un subconjunto de V. W es un subespacio de V si cumple para todo X y Y que pertenece al subconjunto W, primero que X más Y también pertenece al subconjunto W y segundo que al multiplicar alfa por un elemento X que pertenece a W, ese resultado también pertenece a W. Es decir, cumple las propiedades clausurativas de la suma vectorial y la multiplicación por un escalar. Veamos el siguiente ejemplo. Demostrar que su conjunto W con los elementos 0, X es un subespacio de R2. Bien. Entonces, primero declaramos un elemento X que pertenezca al subconjunto W, por ejemplo, 0, A, donde A es cualquier número real, y Y 0, B. Y alfa que es cualquier escalar. Entonces, primero, decíamos que X más Y también tiene que pertenecer al subconjunto W. Entonces sumemos X 0, A más Y 0, B, a que es igual 0 más 0, 0, y A más B, a B. ¿Este elemento pertenece a su conjunto W? Sí, porque la primera componente es 0 y la segunda componente es cualquier número real. Entonces 0, A más B pertenece a W. Bien, se cumple la primera condición. Segunda condición, que alfa, que multiplica X, pertenezca al subconjunto W. Bien, multipliquemos cualquier escala alfa por el vector 0, A y tenemos 0 por alfa 0 y alfa por A, alfa A. Este elemento, el resultado, pertenece al conjunto W porque la primera componente es 0 y la segunda cualquier número real. Por lo tanto, se cumplen las dos condiciones que podemos concluir que W, además de ser un subconjunto de R2, W es un subespacio del espacio vectorial R2. Hagamos ahora el segundo ejemplo. Demostrar que su conjunto W con los vectores de la forma X, Y, X más Y es un subespacio de R3. Entonces, declaremos dos elementos de W, el vector X con los elementos A, B y la tercera componente nos dice que es la suma de las dos primeras, es decir, A más B. Y un vector Y con los elementos C, D y C más D. Y un escalar cualquiera. Ok, vamos con la primera condición. La primera condición es que X más Y también tiene que pertenecer a su conjunto W. Entonces, tenemos X, A, B, A más B, más Y, que es C, D, C más D. Sumemos A más C, coma, B más D, coma, A más B más C más D. Bien, verifiquemos si el resultado de esta suma pertenece a W, donde están los vectores con la primera componente X, la segunda componente y la tercera componente la suma de las dos primeras. O sea, aquí tengo la primera componente A más C, segunda componente B más D y la tercera componente la suma de las dos primeras. Efectivamente, el resultado de la suma pertenece a su conjunto W. Vamos con la segunda prueba. Alfa por X también tiene que pertenecer a su conjunto W. Entonces, alfa multiplica el vector A, B, A más B. Multipliquemos alfa por A, coma, alfa por B, coma, alfa por A más alfa por B. Verifiquemos si el resultado de esta multiplicación pertenece al conjunto W. Alfa A, primera componente, alfa B, segunda componente y la tercera es la suma de las dos primeras. Es decir, si pertenece a W.
como cumplió tanto la clausurativa de la suma como la multiplicación por un escalar, ¿qué podemos concluir? Que W, además de ser un subconjunto de R3, W es un subespacio del espacio vectorial R3.